Entre 1997 y el año 2013, más de 1.400 menores fueron víctimas de explotación sexual en la ciudad de Rotterdam, un caso que no solo sacudió a Reino Unido, sino que también expuso fallos monumentales de las instituciones responsables de proteger a los más vulnerables. Este episodio no solo relata los hechos, sino que también busca entender cómo algo tan atroz pudo ocurrir a lo largo de tantos años sin una intervención efectiva. Antes de continuar, quiero advertir que este episodio contiene descripciones de abuso sexual y violencia que pueden ser perturbadoras para algunos. Por favor, escúchalo con discreción y recuerda que este espacio está dedicado a aprender de estos eventos para que nunca más se repitan. Hoy exploraremos cómo se destapó esta red de explotación, las fallas de las autoridades, el impacto en las víctimas y las consecuencias que resonaron por todo el país. Este episodio no solo es una crónica del horror, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la protección infantil y la responsabilidad institucional. Sabemos que este tipo de casos despiertan emociones intensas, pero también generan un sentido de urgencia para exigir justicia y cambios reales. Así que acompáñame mientras desentrañamos el caso de Rotterdam. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos un día más al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal, tanto en iVoox como que en iVoox está como el Averno de la Locura y en YouTube. Y de verdad, muchísimas gracias por vuestros comentarios y todo. De verdad, os quiero. Pero sin más, empecemos con el caso. Rotterdam es una ciudad ubicada en South Yorkshire, Inglaterra, a unos 13 kilómetros de Sheffield, con una población aproximadamente de 250.000 personas durante el periodo en cuestión. Rotterdam era una comunidad que enfrentaba retos significativos. Tras el colapso de sus industrias tradicionales como la minería y la siderurgia, la ciudad experimentó altos niveles de desempleo, pobreza y desigualdad social, factores que contribuyeron a crear un entorno propicio para la explotación de los más vulnerables. Aunque el informe oficial se enfoca en el periodo de 1997 a 2013, las primeras señales de explotación infantil ya se observaban a principios de los años 90. Estas señales provenían principalmente de hogares residenciales para niños vulnerables, donde se identificaron patrones de abuso y explotación que involucraban a menores en situaciones de riesgo. En 1997 se creó el proyecto Risky Business, una iniciativa local que buscaba identificar y apoyar a jóvenes vulnerables expuestos a la explotación sexual. Este proyecto comenzó a documentar casos de adolescentes, en su mayoría niñas, que eran manipuladas, explotadas y en muchos casos ignoradas por las autoridades. A pesar de las señales de alarma tempranas, las autoridades locales, incluidos los servicios sociales y la policía, minimizaron la gravedad del problema. Informes iniciales que identificaron patrones de abuso fueron ignorados y las víctimas a menudo eran catalogadas como jóvenes problemáticas o fuera de control, en lugar de ser tratadas como menores en situación de explotación. Incluso dentro del proyecto Risky Business, los trabajadores se enfrentaron resistencia al intentar llevar sus preocupaciones a instancias superiores. Esto marcó el inicio de una larga cadena de negligencias institucionales. Con el cambio de milenio, la explotación sexual infantil en Rotterdam se volvió más visible y extendida. Las víctimas eran jóvenes de entre 11 y 16 años, mayoritariamente niñas, que eran manipuladas por redes de hombres adultos. Estas redes operaban con impunidad, utilizando tácticas de intimidación y violencia extrema para controlar a las menores. En paralelo, el proyecto Risky Business seguía documentando los casos, pero la falta de coordinación y respuesta por parte de las autoridades permitió que la situación empeorara. ¿Cómo pudo una comunidad entera pasar por alto algo tan grave durante años? ¿Cómo se llegó a este punto donde miles de menores sufrieron abusos sin que nadie interviniera? Para entender esto, primero debemos explorar la escala de los abusos y las impactantes cifras de este caso.
Entre 1997 y 2013 se estima que más de 1.400 menores fueron víctimas de explotación sexual en Rotherham. Y es importante mencionar que esta cifra es conservadora, ya que muchas víctimas nunca denunciaron los abusos. Las víctimas eran principalmente niñas, algunas tan jóvenes como 11 años, aunque también hubo casos de niños que a menudo pasaron desapercibidos. El abuso incluía violaciones por múltiples perpetradores, tráfico hacia otras ciudades, secuestros, amenazas con armas y violencia física extrema. Por ejemplo, algunas víctimas fueron rociadas vivas con gasolina y amenazadas con ser quemadas vivas si hablaban. El informe revela que un 63% de las víctimas tenía episodios repetidos de desaparición, lo que a menudo se asociaba con la explotación. Además, un porcentaje significativo enfrentaba problemas de salud mental o adicciones, lo que los hacía aún más vulnerables. Los perpetradores, que operaban en redes organizadas, utilizaban un proceso conocido como grooming o captación. Esto implicaba ganarse la confianza de las menores ofreciéndoles regalos, alcohol, drogas o incluso atención emocional. Una vez manipuladas, las víctimas eran explotadas sexualmente y obligadas a guardar silencio mediante amenazas o violencia. Un dato alarmante es que estas redes no operaban en secreto. Muchas veces los abusadores actuaban con total impunidad, utilizando vehículos como taxis para transportar a las víctimas y cometer los abusos. El impacto de abuso fue devastador. Muchas víctimas sufrieron traumas psicológicos severos, depresión y problemas de autoestima. Algunas llegaron a autolesionarse o intentar suicidarse como resultado de los abusos. Una joven incluso describió el abuso como una parte normal de crecer en Rotherham. El informe también señala que las víctimas enfrentaron estigmatización en sus comunidades. Algunas fueron intimidadas en la escuela y tachadas de problemáticas o prostitutas, cuando en realidad eran niñas víctimas de explotación. Una de las razones por la que la escala del abuso tardó tanto en salir a la luz fue el miedo de las víctimas a denunciar. Muchas tenían vergüenza, otras temían represalias por los perpetradores y algunas simplemente no confiaban en las autoridades, ya que habían sido ignoradas o maltratadas en el pasado. Además, había un bajo nivel de conciencia pública sobre este tipo de explotación, lo que contribuyó a que muchas víctimas no supieran que podrían buscar ayuda. La escala de este caso no solo impacta por el número de víctimas, sino por la naturaleza repetitiva y sistemática de los abusos. Las preguntas que surgen son inevitables. ¿Cómo pudieron fallar tantas instituciones? ¿Cómo se permitió que algo tan atroz continuara durante más de una década? Uno de los aspectos más impactantes de este caso no solo es la escala del abuso, sino cómo las instituciones responsables de proteger a los menores fallaron de manera sistemática. Estas fallas no fueron accidentales ni aisladas, fueron el resultado de negligencia, prejuicios y decisiones deliberadas que ignoraron el sufrimiento de las víctimas. La policía desempeñó un papel clave en la negligencia institucional. Según el informe, muchos oficiales trataban a las víctimas con desprecio, considerándolas responsables de su propia situación en lugar de reconocerlas como menores vulnerables. Durante años, la policía no priorizó los casos de explotación sexual. Hubo numerosos reportes y advertencias que quedaron sin respuesta, incluso cuando las víctimas proporcionaban nombres de los perpetradores o pruebas físicas. En algunos casos, la policía desestimaba el abuso como comportamiento consentido porque las víctimas no podían expresar su experiencia claramente debido al miedo o a la manipulación. Este enfoque contribuyó a una cultura de impunidad. Los servicios sociales también jugaron un papel crítico en esta tragedia. Muchos de los menores explotados ya eran conocidos por los servicios debido a situaciones de negligencia o maltrato en sus hogares. Además, los recursos eran insuficientes para atender el volumen de casos, lo que resultó en que muchos informes quedaran archivados y sin seguimiento. Entre los años 2002 y 2006 se presentaron 3 informes importantes que advertían sobre la magnitud de la explotación sexual en Rotherham. Estos informes detallaban los métodos de los perpetradores, el perfil de las víctimas y las áreas afectadas. Sin embargo, estos documentos fueron ignorados o suprimidos por algunos funcionarios.
En el caso del informe de 2002, los datos fueron desacreditados deliberadamente por altos mandos que no creían en su veracidad. Esto llevó a sospechas de encubrimiento. La falta de acción de las autoridades permitió que las redes de explotación siguieran operando con total libertad, agravando la situación. Un factor que complicó aún más la respuesta institucional fue la etnia de la mayoría de los perpetradores. En su mayoría eran hombres de origen pakistaní. Esto generó un temor entre los funcionarios a ser acusados de racismo, lo que llevó que algunos evitaran abordar el tema de manera abierta. Este temor no solo afectó a la respuesta institucional, sino que también permitió que los abusadores utilizaran tácticas culturales para justificar o enmascarar su comportamiento, evitando consecuencias legales. Las supervivientes y los activistas denunciaron repetidamente la falta de empatía y acción por parte de las autoridades. Una víctima declaró: "Sentí que no les importaba. Incluso cuando les dije lo que estaba pasando, no hicieron nada". Los activistas del proyecto Risky Business también señalaron que sus advertencias fueron ignoradas constantemente por altos mandos, dejándolos impotentes ante la escala del problema. Estas fallas institucionales no solo permitieron que miles de menores fueran abusados, sino que también minaron la confianza de la comunidad en las autoridades. La pregunta clave que surge aquí es: ¿qué se necesitaba para que alguien actuara? No fue sino hasta finales de los años 2000 cuando las autoridades comenzaron a reconocer oficialmente la magnitud del problema en Rotherham. Esto ocurrió después de años de presión de activistas supervivientes y una creciente atención mediática. En el año 2009, un informe de Ofsted calificó los servicios de protección infantil de Rotherham como inadecuados, lo que llevó al gobierno central a intervenir en los servicios sociales del municipio. En respuesta a la intervención, se implementaron cambios significativos en la estructura de los servicios sociales y la policía. En el año 2010 se creó un equipo especializado para abordar los casos de explotación sexual infantil, que trabajaba en conjunto con la policía y otras agencias. El equipo tenía como objetivo identificar, proteger a las víctimas, así como perseguir a los perpetradores. Sin embargo, a pesar de los avances, este equipo se enfrentó a desafíos importantes como la falta de personal y la carga excesiva de casos. Además, la policía comenzó a recibir capacitación específica para manejar los casos de explotación sexual infantil, lo que marcó un cambio positivo en su actitud hacia las víctimas. Entre el año 2008 y 2013 se llevaron a cabo varias operaciones policiales para investigar y procesar a los perpetradores. Entre ellas destacan la Operación Central, que fue entre 2008 y 2010, y la Operación Chart, en 2011. Aunque estas operaciones llevaron algunas condenas, los resultados fueron limitados. En muchos casos, las investigaciones no lograron reunir pruebas suficientes, lo que llevó a los casos a que fueran desestimados. Por ejemplo, en la Operación Central, 5 hombres fueron condenados por delitos graves, pero esto representaba solo una pequeña fracción de los abusadores identificados. A partir del año 2013, el Consejo de Rotherham y la policía introdujeron políticas más estrictas para abordar la explotación sexual infantil. Esto incluyó una mayor colaboración interinstitucional, la implementación de sistemas de monitoreo y la capacitación obligatoria para el personal. El Consejo también comenzó a trabajar con organizaciones benéficas y grupos comunitarios para aumentar la conciencia sobre el problema y brindar apoyo a las víctimas. A pesar de las mejoras, muchos problemas persistieron. Las víctimas continuaron enfrentando barreras para acceder a servicios de apoyo, y las tasas de condena seguían siendo bajas en comparación con la magnitud del problema. Además, el equipo especializado en explotación sexual infantil aún luchaba por mantener el ritmo con la cantidad de casos, lo que limitaba su capacidad para ofrecer una protección adecuada. Aunque la respuesta de las autoridades finalmente comenzó a tomar forma, para muchas víctimas estos esfuerzos llegaron demasiado tarde. El daño ya estaba hecho y las cicatrices, tanto personales como comunitarias, eran profundas. Sin embargo, este caso marcó un punto de inflexión en la forma en la que Reino Unido aborda la explotación sexual infantil. Para entender la magnitud del horror que sufrieron las víctimas, quiero compartir el caso de una joven conocida como Lucy, nombre ficticio para proteger su identidad, que representa uno de los actos más deshumanizantes de esta tragedia.
Este caso no solo ilustra la crueldad de los perpetradores, sino también la indiferencia y el abandono total de las autoridades. Lucy era una adolescente de 14 años que vivía en un entorno complicado. Provenía de un hogar disfuncional y ya había sido identificada como una menor en situación de riesgo. A pesar de esto, su caso no recibió la atención que necesitaba. Fue captada por una red de explotación sexual en Rotherham y, como muchas otras víctimas, fue manipulada emocionalmente para depender de sus abusadores. Lucy fue llevada a diferentes ubicaciones y obligada a mantener relaciones sexuales con múltiples hombres. Cuando trató de escapar, las amenazas y la violencia física la hicieron regresar. Lo que hace que este caso sea especialmente perturbador es que Lucy desapareció en circunstancias sospechosas. Posteriormente, rumores comenzaron a circular de que uno de los perpetradores, dueño de un restaurante de kebabs, había desechado sus restos en la comida del establecimiento. Aunque estas alegaciones no fueron completamente verificadas, el impacto en la comunidad fue devastador. Este caso se convirtió en un símbolo de hasta dónde podía llegar la crueldad de los perpetradores y cómo la falta de intervención permitió que las víctimas fueran tratadas como desechables. Los rumores sobre el caso generaron indignación pública, pero también llevaron a un estigma adicional hacia las víctimas, ya que muchas personas en la comunidad comenzaron a verlas como sucias en lugar de reconocerlas como jóvenes vulnerables que necesitaban protección. Lucy no era solo un número en las estadísticas, era una joven con sueños, miedos y esperanzas. Su vida, como la de tantas otras víctimas, fue destrozada, no solo por los abusadores, sino por la indiferencia de un sistema que falló en todos los niveles. Es importante recordar que detrás de cada caso como el de Lucy hay una persona, un ser humano que merecía protección y empatía. Al compartir su historia, buscamos devolverle algo de dignidad y resaltar la urgencia de evitar que algo así vuelva a ocurrir. El caso de Lucy y de muchas otras víctimas debería servir como un recordatorio de la importancia de actuar a tiempo y de manera efectiva. Para entender por qué este caso pudo ocurrir durante tantos años sin una intervención efectiva, es crucial examinar los factores sociales y culturales que crearon un entorno donde la explotación sexual infantil no solo era posible, sino que se normalizó en ciertas áreas. Rotherham, como muchas ciudades industriales en declive, experimentó altos niveles de pobreza y desigualdad social. Las familias en situación de pobreza enfrentaban múltiples problemas, desde violencia doméstica hasta abuso de sustancias, lo que las hacía más vulnerables a las redes de explotación. Este entorno permitió que los abusadores identificaran y explotaran a menores que ya estaban en situaciones de alta vulnerabilidad. La falta de comprensión sobre la explotación sexual infantil también contribuyó a una cultura de estigmatización hacia las víctimas. En algunos casos, las víctimas fueron ignoradas o incluso culpadas por su situación, lo que las aisló aún más y dificultó el acceso a ayudas. Otro factor importante fue la etnia de muchos perpetradores, en su mayoría hombres de origen pakistaní. Esto generó un dilema para las autoridades y la comunidad, que temían ser acusadas de racismo si abordaban el problema de manera abierta. Por otro lado, las víctimas, en su mayoría niñas blancas de familias de bajos ingresos, a menudo eran vistas como menos dignas de atención y de apoyo. Este doble estándar cultural amplificó las fallas institucionales. Uno de los aspectos más alarmantes del caso fue cómo el abuso llegó a considerarse algo normal en algunas comunidades. Esta aceptación tácita del abuso refleja una profunda desconexión entre las autoridades y las realidades de la comunidad. Estos factores sociales y culturales no justifican lo que ocurrió, pero sí ayudan a entender cómo fue posible que un sistema entero fallara de manera tan catastrófica. Para las víctimas, las consecuencias de estos abusos fueron devastadoras y duraderas. Muchas sufrieron trastornos de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Algunas enfrentaron dificultades para establecer relaciones de confianza o desarrollar una vida normal. En los casos más graves, algunas víctimas se enfrentaron a la exclusión social y al estigma dentro de sus propias comunidades. Por ejemplo, en lugar de recibir apoyo, eran vistas como responsables de su situación o como una vergüenza para sus familias. Algunas supervivientes han hablado públicamente sobre sus experiencias, buscando justicia y visibilidad para que estos crímenes no se repitan. Sin embargo, no todas tuvieron la fuerza o los recursos para hacerlo.
El escándalo tuvo un impacto profundo en la comunidad de Rotherham. Por un lado, expuso las fracturas sociales y la falta de cohesión entre las autoridades y los ciudadanos. Por otro lado, el caso generó una pérdida significativa de confianza en las instituciones locales. Muchas personas se sintieron traicionadas al darse cuenta de quienes debían proteger a los niños habían fallado de manera tan flagrante. Además, el caso alimentó tensiones raciales y políticas en la región, lo que dificultó aún más la reconciliación y la construcción de soluciones a largo plazo. A nivel nacional, el caso de Rotherham generó una reevaluación de las políticas de protección infantil. El gobierno introdujo medidas más estrictas para la capacitación de la policía y los trabajadores sociales en temas de explotación sexual infantil. También se reforzaron las leyes contra el tráfico y el abuso infantil, así como los procedimientos para la denuncia y el manejo de estos casos. Sin embargo, para muchas víctimas y activistas, estos cambios llegaron demasiado tarde y todavía queda mucho por hacer para garantizar que ningún niño vuelva a enfrentar un abandono institucional de esta magnitud. El caso de Rotherham no solo es un recordatorio de los horrores de la explotación sexual infantil, sino también una advertencia sobre lo que puede suceder cuando las instituciones fallan en su deber de proteger a los más vulnerables. Nos muestra la importancia de escuchar a las víctimas, de tomar sus palabras en serio y de actuar con urgencia ante cualquier señal de abuso. También destaca la necesidad de responsabilizar a las instituciones y exigir transparencia en su actuar. En última instancia, este caso nos deja una lección clara. Proteger a los niños debe ser una prioridad absoluta y nunca debemos permitir que el miedo, los prejuicios o la burocracia se interpongan en su camino. El caso de Rotherham deja una enseñanza fundamental. La prioridad siempre deben ser las víctimas. No importa el origen étnico, no importa el género, no importa la religión o el estatus social del perpetrador. Lo que importa es garantizar que los menores estén protegidos y que reciban justicia. El temor a ser acusado de racismo, como sucedió en este caso, nunca debe ser una barrera para investigar y actuar en casos de abuso. Las víctimas no deben pagar el precio de nuestra incapacidad para abordar estos problemas de manera abierta y honesta. Es crucial reconocer que los prejuicios y estigmas, ya sean culturales, sociales o institucionales, pueden paralizar nuestra capacidad de respuesta. En Rotherham, el temor a ser catalogados como racistas llevó a la inacción y las víctimas, en su mayoría niñas blancas, fueron deshumanizadas y abandonadas por el sistema. Del mismo modo, debemos rechazar cualquier intento de utilizar casos como este para fomentar tensiones raciales o estigmatizar a comunidades enteras. La responsabilidad recae en los perpetradores individuales y en las instituciones que fallaron en su deber, no en los grupos étnicos o culturales. Proteger a las víctimas requiere coraje. Coraje para enfrentar problemas complejos, para desafiar nuestras propias percepciones y para priorizar el bienestar de los niños por encima de cualquier otra consideración. Esto incluye denunciar la explotación sin importar las implicaciones políticas o sociales. La lección más importante es que no podemos permitir que el miedo o los prejuicios nublen nuestro juicio. Cuando se trata de proteger a los niños, no puede haber concesiones ni excusas. Las víctimas deben saber que tienen un sistema que las apoyará, que les dará voz y que luchará por su justicia. Como sociedad, debemos comprometernos a garantizar que ningún niño sea olvidado o desechado. Y sobre todo, debemos recordar que al proteger a los más vulnerables, estamos construyendo un futuro más justo y humano para todos. Este caso no solo es un recordatorio de los horrores que los seres humanos pueden infligir, sino también de lo que sucede cuando permitimos que el miedo y los prejuicios y la burocracia prevalezcan sobre la empatía y la acción. Las víctimas merecen justicia, dignidad y un sistema que realmente las proteja. Al compartir sus historias, honramos su lucha y nos comprometemos a seguir exigiendo un cambio real. Aunque este caso es trágico, también ha sido un catalizador para mejoras en la forma en que se maneja la explotación infantil en el Reino Unido. Es nuestra responsabilidad como sociedad mantenernos vigilantes, exigir responsabilidad a las instituciones y ser la voz de quienes no pueden defenderse.
Recordemos que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia al estar atentos a las señales de abuso y actuar con determinación para proteger a los más vulnerables. Muchísimas gracias por acompañarme en este caso y si esta historia te ha impactado, te invito a compartirla, a reflexionar y a ser parte del cambio. Recuerda que la protección de los menores es responsabilidad de todos nosotros. Si este caso te ha parecido interesante, no te vayas, te recomiendo el caso de Yabek Iqbal, que tratamos hace muy poquito, un asesino en serie pakistaní que también se benefició del sistema judicial vulnerable para acabar con la vida de 100 niños. Y recuerda, mantente siempre vigilante.